Estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad de Córdoba, cordial saludo. En este video vamos a mirar el inicio de la unidad número 2 del curso de Lógica, que tiene como título Elementos algebraicos y métodos de solución de ecuaciones lineales. Vamos a desarrollar hoy el primer tema, que es regla de 3 simple. Vamos a mirar los casos que se presentan. Vamos a tener que aplicar en algunos casos regla de 3 simples directas y en otros casos regla de 3 simples inversa. Entonces vamos a mirar ahora una presentación sobre esta temática. Bien, entonces los docentes asignados al curso de lógica y los diseñadores de los diferentes recursos que se presentan para este curso son el licenciado Carlos Hernández Doria, mi persona, el ingeniero Boris Espitia Manchado y el licenciado Juan Garcés Noriega. Iniciemos entonces con el tema de regla de 3 simple. Yo creo que todos alguna vez hemos hablado sobre eso en nuestro bachillerato. Hemos trabajado ese tipo de temáticas. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en los diferentes problemas que se presentan y que nosotros podemos resolver utilizando las reglas de 3 simples, tanto directas como inversas. Entonces, es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad. Entonces vamos a revisar lo que es una proporcionalidad, lo que es una magnitud, lo que es una razón, para tener claro el concepto de regla de 3 simple. ¿Para qué se utiliza la regla de 3 simple? Bueno, entonces se utiliza para hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. Tengo el término A, el término B, el término C y debo buscar ese cuarto término. Bueno, miremos los conceptos asociados a este tema de regla de 3. Vamos a mirar lo que es una magnitud. Es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente. Ejemplo, la longitud de un cuadrado, la capacidad de una botella de agua, el tiempo que demora en caer un objeto, la distancia recorrida por un ciclista. En fin, tenemos muchos ejemplos de magnitud. Miremos lo que es la razón. Entonces, la razón es el cociente entre dos números o dos cantidades comparables entre sí, expresado como fracción, donde A es el antecedente, que sería en este caso el numerador, y B es el consecuente. Bien, entonces, teniendo en cuenta las magnitudes que colocamos de ejemplo, por ejemplo, la distancia recorrida por un ciclista podía ser A, distancia recorrida por un ciclista, podía ser el antecedente, y B, que sería el consecuente, podemos decir que es el tiempo que se demora el ciclista en recorrer esa distancia, y eso me daría una razón. Bien, la proporción. La proporción es una igualdad entre dos razones. A sobre B es igual a B, a C sobre D. AD son los extremos, BC son los medios. Aquí tenemos un ejemplo, 2 tercios igual a 4 sextos. Si hacemos, por ejemplo, la división de 2 entre 3, me da igual a 4 sobre 6. O multiplicamos en cruz, también me da 6 por 2, 12, 4 por 3 también da 12. Eso es lo que es una proporción. Y eso nos permite hallar, de pronto si tengo un término desconocido, me permite hallar el término utilizando, digamos que esta regla. Supongamos que yo tengo ese 2 tercios por acá, así 2 tercios, igual a 4, y no conozco esto, pero sé que son proporcionales. Entonces, en ese caso, sería x por 2
quedaría 2x igual a 4 por 3 o 3 por 4, que es lo mismo que tener 3 por 4, 12, y el 2 pasa a dividir, y x igual a 12 sobre 2 igual 6. Bien, entonces este es el tema de proporciones. Vamos a mirar lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Entonces, las magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. La relación que se da entre dos magnitudes que son directamente proporcionales es que a más corresponde más y a menos corresponde menos. En otras palabras, cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. Ejemplo, el precio de un producto y su precio. Por ejemplo, cuando voy al supermercado y compro algo, un producto que es por peso, el kilogramo vale, digamos que 800 pesos. Si el producto pesa 3 kilos, voy a pagar 2.400, pero si el producto ya pesa 4 kilos, voy a pagar 3.200. A mayor peso, mayor precio. Lo mismo la distancia recorrida por un atleta y el tiempo empleado. A mayor distancia quiere decir que se emplea más tiempo. Esas son magnitudes directamente proporcionales. Estamos explicando por qué tenemos que identificar en un problema si las magnitudes son directas o son inversas. Vamos a mirar ahora las magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, las magnitudes inversas son cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando a más corresponde menos, a menos corresponde más. En otras palabras, cuando una aumenta, la otra disminuye. Ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales: la velocidad y el tiempo. A más velocidad corresponde menos tiempo. A menos velocidad corresponde más tiempo. Bueno, entonces miremos la regla de 3 simple directa. Entonces se aplica en casos de proporcionalidad directa, la que ya habíamos mirado en diapositivas anterior. Cuando aumenta una magnitud también lo hace la otra, ya lo habíamos dicho. Entonces colocaremos en una tabla los tres datos que ya tenemos, en este caso A, B, C, y la incógnita la vamos a llamar X, y se aplica esta fórmula: X igual a B por C sobre A. Digamos que lo que hacemos es que multiplicamos en cruz para este caso. Entonces, para de pronto nos quede más claro esta parte, vamos a mirar un ejemplo con regla de 3 que es directa. Bien, miremos ese ejemplo 1. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la ciudad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Entonces, para esto vamos a utilizar esta regla, como es directa. Entonces, multiplicamos C por B o B por C sobre A. Solución: centímetros en el mapa. Los ubicamos aquí. Entonces, esto es lo que conocemos. 5 centímetros, en la realidad son ¿cuántos? Aquí tenemos los metros en la realidad. Son 600 metros. Bien. 8 centímetros en el mapa. ¿Cuánto nos dan? No lo sabemos. Ahí es que vamos a plantear la regla de 3 simple. Entonces, multiplicamos. Decimos que X igual a 8 por 600, 600 por 8, dividido entre 5. Y eso me da 960 metros. Quiere decir que el parque está a 960 metros. Esa sería la respuesta. Bien, miremos otro ejemplo para apropiarnos mucho más
de esta regla de 3 directa. Ejemplo 2. Un automóvil recorre 220 kilómetros en 5 medios de hora. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 4 horas? Bueno, son magnitudes directamente proporcionales, ya que a menos horas recorrerá menos kilómetros y a más horas, o sea, más tiempo, vas a recorrer muchos más kilómetros. Entonces, miremos la solución. Las distancias. 200 kilómetros lo recorre en 5 medios de hora. 5 medios de hora es equivalente a 5 entre 2, es lo mismo que tener 2,5. 2 horas y media, quiere decir 2 horas y 30 minutos. Bien. X, no sabemos todavía qué es lo que vamos a buscar, pero sabemos que el tiempo son 4 horas. Tenemos que tener en cuenta esto, que el tiempo se tiene que colocar en la misma parte, lo mismo que las distancias. Aquí van las distancias y aquí van los tiempos. Bien, entonces hacemos el producto de 200 por 4 sobre 5 medios. Bueno, entonces aquí, para tener en cuenta las unidades, podemos cancelar esta hora con esta hora. Le damos las horas para que nos quede todo en kilómetros, porque lo que vamos a buscar es distancia, ¿verdad? Entonces 200 por 4 da 800, y 800 divididos entre 5 medios da 320. Eso lo pueden hacer utilizando la famosa ley de la oreja, si se recuerdan, de colocar la unidad al número que está entero y colocan aquí sobre 5 medios y hacen esto y dicen que 800 por 2 da 1600 y 1 por 5 da 5 y 1600 sobre 5 da 320 kilómetros. Bien, entonces ahora miremos la regla de 3 simple pero inversa. En este caso se aplica cuando una magnitud disminuye y la otra aumenta, o una aumenta y la otra disminuye. Por eso son inversamente proporcionales. Entonces, de igual forma, se colocan los datos, así como los miramos acá, los 3 datos que conocemos y la incógnita. Pero la fórmula es distinta, porque ahora multiplicamos así de forma lineal, ya no en cruz, A por B sobre C. Miremos entonces un ejemplo de regla de 3 simples inversa. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy, 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. La pregunta es: ¿cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces, aquí colocamos el número de camiones y aquí los viajes necesarios. ¿Sí? Entonces, este es el dato de hoy. 3 camiones hicieron 6 viajes. Me están preguntando ayer 2 camiones cuántos viajes hicieron, ¿verdad? Entonces 2 no lo sabemos todavía. Es inversa. A ver, ¿por qué es inversa? Es lo primero que tenemos que mirar. Porque resulta que a mayor número de camión tengo que hacer menos viajes, ¿verdad? O a menor número de camiones tengo que hacer más viajes. Quiere decir que este valor me debe dar más de 6, porque aquí son 2 camiones solamente. Bien, entonces lo que hacemos es que multiplicamos en cruz, no en cruz, multiplicamos de forma directa, horizontal. Entonces multiplicamos el 3 por el 6 y dividimos entre 2. Entonces 3 por 6 da 18. Al dividirlo entre 2 da 9. O sea, esta es la respuesta. Tenemos que hacer 9 viajes. Miremos un segundo ejemplo para apropiarnos un poco más de esta regla de 3 inversa. Bien. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. La pregunta es: ¿cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo?
Entonces, solución, coloco los pintores aquí. 3 y 9, los datos que conozco. Los 3 se demoran 12 días. Los 9 no sé cuánto se demoran. Eso es lo que voy a averiguar. Aplicamos la regla. Bien. Entonces, la regla es 3 por 12 dividido entre 9. 3 por 12, 36 sobre 9 igual 4. Y esa es la regla de 3 inversa. Entonces, para solucionar un problema de 3 simple, lo primero que debo identificar es si la proporcionalidad es directa o inversa. Recuerdo nuevamente, ¿cuándo es directa? Cuando las dos magnitudes, si una sube o aumenta, la otra también aumenta. O si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Cuándo es inversa? Cuando una aumenta, la otra disminuye. O cuando la una disminuye, la otra aumenta. Entonces, eso es lo que debo identificar para ver cuál regla utilizo. Si esta o la anterior de multiplicar en cruz. Esa es la bibliografía del tema. Muchas gracias.